Hola, ¿qué tal? Ahora en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser representar algunas gráficas que aquí tengo dibujadas y vamos a comentarlas a modo de ejercicio, a modo de ejemplo. Aquí podemos poner ejemplos de gráficas para practicar un poco con respecto al vídeo anterior, donde vamos a explicar las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. Bien, vamos a ponernos ya con la primera gráfica. Fijaos, aquí tenemos una gráfica, recordad la posición en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal. En este caso tenemos el tiempo en segundos y la posición en metros. Aquí está el origen de nuestro sistema de referencia, el punto que indica los 0 metros. Y bien, vamos a ir viendo qué está pasando aquí. Vemos que la representación de una gráfica MRU, movimiento rectilíneo uniforme, porque tenemos siempre líneas rectas con distintas pendientes u horizontales, es decir, paralelas al eje horizontal. ¿Qué está pasando aquí? Pues por ejemplo tenemos un objeto, vamos a representarla por tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, tramo 6. ¿Qué está ocurriendo en el tramo 1? Tramo 1. Pues tenemos que el objeto se está alejando del origen. Si tenemos una persona que camina de su casa, por ejemplo, a la farmacia, pues realiza aquí un movimiento y se aleja 20 metros. Por lo tanto, tenemos se desplaza 20 metros alejándose de su casa. La velocidad, pues mira, no, la velocidad no la sabemos, no nos la indican. Entonces no podemos saber a qué velocidad va. Pero bueno, sabemos que a una velocidad, porque hay que moverse siempre a una velocidad. Si no, no te estás moviendo. Vamos ahora con el tramo 2. En el tramo 2, esta persona que ha ido a la farmacia se ha encontrado a los 20 metros con un amigo y se ha puesto a hablar con él. Se para, habla con un amigo. ¿Qué pasa ahora en el tramo 3? En el tramo 3 ha terminado de hablar con el amigo y sigue caminando hacia la farmacia. Sigue caminando hacia la farmacia. ¿Qué distancia recorre? Pues para ver la distancia que recorre tenemos que fijarnos en el inicio de ese tramo y en el final de ese tramo. 20 metros, 60 metros, luego recorre 60 menos 20, que igual a 40 metros. Esa es la distancia que recorre en ese tramo. ¿Y aquí qué ocurre? Podríamos pensar, como ahora hay unas líneas rectas en el movimiento, los tramos 4, 5 y 6, en los que la persona se está desplazando hacia el origen, es decir, hacia su casa, pues que ha pasado por la farmacia. El problema que hay que tener en cuenta aquí es que cuando nos encontramos con este tipo de cosas en la gráfica de MRU, es decir, estos picos, aquí lo que está ocurriendo es que la persona está, o el objeto, está moviéndose, alejándose del origen y automáticamente pasa a moverse a acercarse hacia el origen. Eso es lo que quiere decir los picos. Entonces, no había un momento en el que la persona haya estado parada en la farmacia. Suponemos que cuando uno va a comprar a la farmacia o a cualquier otro establecimiento va a pasar un tiempo. Entonces deberíamos encontrar tramos como este. Así que yo no voy a interpretar que aquí ha entrado a la farmacia, sino que se ha dado cuenta que se ha olvidado las recetas, por ejemplo, de los medicamentos. Por lo tanto, vemos que en el tramo 4 lo que tenemos es un regresa hacia su casa porque ha olvidado
las recetas. Y ahora yo me pregunto, ¿qué distancia he recorrido? Pues de nuevo miro los puntos inicial y final de este tramo, 60, 30. Luego en el tramo 4 ha recorrido 60 menos 30, 30 metros. ¿Qué ocurre en el tramo 5? En el tramo 5 se encuentra ahora con otro amigo, porque se ha parado, aquí está parado, y habla con él un rato. Y en el tramo 6 ya definitivamente vuelve a caminar y llega hasta su casa. Siempre que veamos una gráfica que sale del origen, hace el perfil que sea y vuelve al origen, es decir, vuelve a caer hasta el eje horizontal, quiere decir que el objeto ha regresado al punto desde el que salió. ¿Vale? Por lo tanto, en el tramo 6 camina hasta su casa. ¿Qué distancia recorre? Pues vamos a verlo. Inicio 30, final 0, porque recordad, el origen del sistema de referencia siempre son 0 metros. Luego 30 menos 0, 30 metros recorre. Muy bien. Y así es como explicamos una gráfica posición-tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo, que lo vamos a hacer mucho más rápido. Fijaos que tenemos un tramo, dos tramos, 3, 4, 5, 6 y 7. Pregunta, ¿en qué tramos va a estar el objeto parado? Pues está claro, en el tramo 1 va a estar parado, porque ahí tenemos una línea recta horizontal, en el tramo 3, en el tramo 5 y en el tramo 7. Objeto parado o móvil parado. Vale, ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Y cuándo se está moviendo? Pues, o mejor dicho, ¿cuándo se está moviendo alejándose del origen? El origen lo tenemos aquí, se estará alejando del origen cuando tengamos pendientes positivas, pendientes crecientes. Esto solamente ocurre en el caso 4. Fijaos que esto es como un tobogán, luego esto es pendiente decreciente, esto es como un tobogán, luego pendiente decreciente y esto es como una montaña, hay que subir una montaña, luego esto es pendiente creciente. Luego solamente en el caso 4, objeto moviéndose, alejándose del origen. Y ya por exclusión, cuando se está acercando al origen, pues el caso 6 y el caso 2. Objeto moviéndose acercándose al origen. Una cosa importante que tener en cuenta aquí, y es que fijaos que al contrario de lo que pasaba aquí, que vemos que el objeto sale de 0, aquí en este caso el objeto no sale de 0, no sale del origen, sino que sale desde 40 metros respecto del origen. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que el objeto, el móvil, donde está colocado el origen del sistema de referencia, que puede ser, por ejemplo, una casa, o puede ser una plaza, un parque o lo que sea, el objeto, nosotros explicamos el movimiento a 40 metros de distancia con respecto a ese origen. ¿Vale? Entonces, eso, un ejemplo podría ser, si nosotros ponemos el origen
del sistema de referencia en la cafetería del instituto y pensamos en alguien que sale pues desde las pistas de deportes que están al lado del gimnasio. Ahí hay más de 40 metros, pero más o menos. Empezamos a describir el movimiento de alguien que empieza a caminar desde ahí. Está a una distancia de ese origen que nosotros hemos puesto en la cafetería. ¿Vale? Se mueve y acaba el movimiento a 55 metros de ese origen, de la cafetería. ¿Vale? Muy bien. Aquí dejo un tercer caso como ejercicio para que vosotros contéis la historia de esta gráfica. Justo lo que yo he hecho, dividir en tramos, dividimos en tramos el movimiento y vamos explicando. Yo, por ejemplo, aquí me he inventado la historia de una farmacia y voy contando los desplazamientos que va haciendo. Pues vosotros igual. Aquí os inventáis una historia de una persona o de un animal o lo que sea que se está moviendo y qué desplazamiento lleva a cabo. En el caso de las velocidades es mucho más sencillo. Aquí tenemos el caso. Vemos la velocidad en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal y vemos aquí un movimiento constante de 5 metros por segundo. Luego aquí fácilmente el objeto se mueve o el móvil se mueve a 5 metros por segundo. Todo el tiempo. En este caso, fijaos, he puesto un ejemplo en el que se mueve a 0. Eso es como decir que está quieto. Siempre que veamos un caso así, es que el objeto está quieto todo el tiempo. El objeto móvil todo el tiempo. Y aquí, esto es un ejemplo como el que vimos en el vídeo anterior, donde tenemos distintos tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Lo más característico es el tramo 2, donde tenemos un caso en el que el objeto está parado, porque su velocidad vale 0, y los tramos 1, 3 y 4, donde el objeto se está moviendo a velocidad constante, en el tramo 1 a 90, en el tramo 3 a 40 y en el tramo 4 a 80 kilómetros por hora en cada caso. Bien, para terminar este vídeo vamos a ver ejemplos que nunca son gráficas de posición-tiempo en un MRU ni de velocidad-tiempo en un MRU. Empecemos con las de velocidad, que son más sencillas. Hemos dicho que las de velocidad son siempre gráficas horizontales, líneas rectas horizontales, que pueden estar a distintas alturas o incluso en la línea horizontal cuando valga 0, pero nunca pueden estar formando pendientes. Luego, estos son ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de gráficas velocidad-tiempo que no son reales. Esto no existe. Luego le vamos a poner aquí una buena cruz. Y aquí tenemos, si ahora analizamos las gráficas posición-tiempo, aquí es un poco más complicado. Lo que hay que tener en cuenta es que en las gráficas posición-tiempo nunca se puede dar lo siguiente. Y es que haya zonas o haya tramos. Fijaos, si nosotros marcamos primero los tramos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, vemos que el primer tramo no hay problema, el objeto se está alejando del origen. Tramo 2, el objeto está parado, línea recta horizontal. Y ahora encontramos un tramo en el que vemos una pendiente un poco rara. Esto no es ni una montaña que estamos escalando, como teníamos en los casos anteriores, o podría ser el mismo tramo 1, ni tampoco es un tobogán, como encontramos en el tramo 5. Es un caso en el que vemos que el punto de origen de este tramo y el último
están en momentos temporales como si esto fuera un viaje en el tiempo, porque el objeto empieza aquí y esto puede ser, por ejemplo, 30 segundos y termina, aquí termina el tramo, fijaos que en este punto esto no pueden ser 40 o 50 o 60 segundos, porque si los 30 están aquí, aquí habrá, por ejemplo, 20 segundos. Luego lo que vemos en un tramo de este tipo es que parece como si el objeto o el móvil está viajando en el tiempo. Se está desplazando en el espacio, acercándose hacia el origen, pero además viajando en el tiempo, pasando de los 30 segundos a los 20 segundos. Esto es imposible. Imposible. Cuando nunca dibujéis una gráfica de MRU así, con líneas rectas donde haya un viaje en el tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo de viaje en el tiempo, solo que ahora, en vez de ser moviéndose, es de un objeto que está parado. Fijaos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, este que está aquí, 4, 5 y 6. Bien, el tramo 1 no hay problema, tramo 2 no hay problema, tramo 3 tampoco, pero llegamos al tramo 4. Vemos en el tramo 4 algo muy raro, y es que si contamos los tiempos, aquí empieza el tramo, el tramo 4, y aquí puede haber pues 80 segundos, por ejemplo. El objeto o móvil está parado, pero vuelve a iniciar el movimiento, es decir, el tramo 5, termina el tramo 4, ¿y qué tiempo va a haber aquí? Pues no pueden ser más de 80 segundos, porque estamos más cerca de cero. Luego, por ejemplo, son 60 segundos. Luego vemos un caso aquí donde cuando el objeto está parado, el tiempo está viajando hacia atrás. Pasamos de 80 segundos a 60 segundos. Algo que es imposible, no podemos viajar en el tiempo. Entonces, cuando veamos gráficas de este tipo, o si se nos ocurren dibujar gráficas de este tipo, vemos que esto es imposible. No estoy hablando nada del cruzamiento, porque a nosotros tampoco se nos van a dar circunstancias en las que las gráficas se crucen, así formen una X como ocurre entre el tramo 3 y el tramo 5. Pero vamos, porque si no entonces van a ocurrir cosas como esto. Este viaje del tiempo, esto es imposible. Luego lo vamos a marcar aquí otra vez. Imposible. Bueno, aquí habéis tenido ejemplos distintos donde hemos analizado distintas gráficas. Probar a hacer el ejercicio, que os lo voy a poner este ejercicio de la otra hoja, aquí, este ejercicio, para que contéis la historia de esta gráfica como para presentar. Y nada, si tenéis alguna duda, por favor, en los comentarios del vídeo. Y